Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que vamos en el día de hoy, con la ayuda de Dios, a darle continuación a lo que es el estudio del libro de los Hechos. Y recordemos que habíamos dicho que Cornelio realmente envía una delegación donde Cornelio en Cesarea, un hombre temeroso y piadoso de Dios, pues dice que oraba a Dios siempre. Y este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces ahora, en esta visión que tiene Cornelio, un gentil que habitaba en Cesarea, ¿verdad? Pero era piadoso y temeroso. Entonces, ¿qué pasa ahora aquí? Que ahora aquí van donde Pedro. Entonces, al día siguiente, dice Hechos 10:9, donde vamos hoy a explicar, dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Comenzamos viendo que Cornelio tiene la visión, dice que el Señor le dice que mande a donde Pedro, Simón el curtidor, y que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Realmente, azotea, la hora sexta, o sea, el mediodía, este era el lugar donde se acostumbraba a ir a meditar tranquilamente y privada. Entonces, realmente, Pedro subió a esa azotea para orar. Podemos verlo en Hechos 11, 5 al 14 y en Mateo 24, 17. Mire, un éxtasis, dice, supone el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado. Con el propósito de recibir instrucciones de Dios, esto está de acuerdo con la promesa profética, sueños y visiones, donde a ellos por el Espíritu Santo, para hacer avanzar los propósitos redentor de Dios. Y fue Pedro preparado para la visión del gran lienzo. Hechos 2:17. Ahora, ¿qué vemos aquí? El 10. Dice que como Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis a Pedro. Ahora, ya les dijimos que en un éxtasis realmente es el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado. Yo a veces lo quiero confundir o quiero decir que es como cuando usted está durmiéndose, pero que ni está despierto ni está durmiendo. Entonces está como ahí, como en ese estado de cosas. Y aquí, ¿verdad?, tiene Pedro esto. ¿Con qué propósito? De recibir instrucciones de Dios. Y esto está de acuerdo con la promesa profética, sueños y visiones dadas ¿a quién? A los apóstoles por el Espíritu Santo para hacer avanzar los propósitos redentores de Dios. Y entonces Pedro, ¿verdad?, fue preparado para la visión de ese día. Ahora dice el verso 11, y vio el cielo abierto. ¿Quién lo vio? Pedro, que está dormitando, vamos a decir. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajo la tierra. Hechos 7:56, Apocalipsis 19:11. En la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Mire, vamos a recordar que realmente los judíos, ¿verdad? Ya sabemos que en el Viejo Testamento, pues ellos guardaban el sábado, tenían todo ese tipo de religiosidad. Y entonces habían cosas que ellos no comían. Entonces dice que él tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, que ya hemos hablado. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las cuatro puntas, y era bajado de la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y dijo: levántate, Pedro, mata y come. Aquí lo leemos y vemos que dice mata y come. Vemos que en el sueño, en el éxtasis, él ve animales y ve reptiles y ve cosas. Pero aquí se está tratando ahora de lo que es los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque recuerda que Cornelio ha tenido, un gentil temeroso de Dios, ha tenido allá un éxtasis también, un sueño, y ahora mandan a buscar a Pedro, y Pedro también tiene el mismo sueño por otro lado. Entonces, impuro, inmundo, según Levítico 11 y Deuteronomio 14, todo animal estaba clasificado, o era limpio o era impuro. El inmundo era la lista de lo que se podía comer y no comer. Pero a Pedro le ha dicho en el sueño: mata y come. Dice el verso 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En el mismo sueño dice Pedro: yo no he comido nada de esto, jamás. Hechos 9:5, Levítico 11:4. Levítico 20:25, Deuteronomio 14:3-7, Éxodo 14:14. Realmente lo que Dios ha limpiado, el hecho de que estos animales habían descendido del cielo, verso 10, indica que Dios le consideraba limpios. Marcos 7:14-23, primera de Timoteo 4:4. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que ahora vamos a ver algo que va a pasar con los gentiles a través de Cornelio y su familia. Entonces, este sueño de Pedro, lo que pasa es que ellos no se juntaban con los gentiles y los judíos. Y ahora este sueño le dice: lo que yo he declarado limpio, estamos hablando de Cornelio, no lo llame impuro nadie, mata y come. Ahora mire el verso 15, 16, como vamos a leer. Mire. Tres veces Pedro vio una visión de animales tenidos por inmundo, y en cada una de ellas una voz celestial insistió en que lo comiera, en violación de la creencia judía. Porque hay que saber que realmente los judíos no lo hacían, pero aquí Pedro va a tener que hacerlo en violación a la creencia judía. Esta triple visión buscaba mostrar a Pedro que Dios no hace acepción de personas. Mis queridos hermanos y amigos, Dios no hace acepción de personas. Personas que dicen que él es cristiano y es un tipo que está correcto porque él le sirve a Dios y Dios lo ha prosperado en esto y en aquello. Dios no hace acepción de personas. A Dios hay que cumplirle, hay que obedecerle y ya. Pero Dios no tiene acepción de personas, de que un cristiano le va mejor que a otro y que al otro no. Dios no tiene acepción de personas. Entonces, realmente, usted puede ver el verso 34, y que él debía estar listo para acompañar a los extranjeros a la residencia de su amo gentil. Probablemente, Pedro no habría visitado a Cornelio si Dios no le hubiera hablado tan directamente. ¿Por qué? Porque era un simple, gentil, era una persona que en Cesarea, que era un hombre, vamos a decir, un jefe de grupo, pero realmente no era judío. Entonces probablemente Pedro no había visitado a Cornelio si Dios no le hubiera hablado tan directamente. Podemos ver el verso 28, Hechos 11:2-3 y Gálatas 2:11-12. El 16 dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué vemos aquí? Vemos entonces a un Cornelio que tiene una visión donde tiene que ir a buscar a Pedro, y a un Pedro que entonces también tiene el mismo sueño, donde en el sueño él se niega, pero el Señor claramente le dice a Pedro, y volvemos a leerlo, dice: volvió la segunda voz y le dijo: lo que Dios limpió, no llame tú común. O sea, te voy a mandar a hacer algo y va a tener que hacerlo. Nosotros estamos que tener también lo que es la obediencia a la palabra de Dios. El Señor
habló en visión en ese momento. En este momento nos habla a usted y a mí a través de la palabra, de su palabra. Nosotros tenemos la palabra completa y ya Dios nos habla aquí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora a ver cuando Pedro tiene esta visión y ahora donde van a donde él. Y en el verso 17 vamos a seguir mirando lo que continúa diciéndonos la palabra. Gracias por su sintonía. Un poquito, yo no digo incómodo de explicar, pero sí, quizá no me expliqué bien, pero ya usted tiene la idea de a qué van aquí, esta visión de Pedro, a qué van donde Pedro, porque hay un Cornelio que se le ha dicho que lo mande a buscar. Gracias por su sintonía. Señores, que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Continuaremos. Bye bye.